Realmente pues cualquier... Bueno, entonces buenas noches, nosotros somos María Rosa Velázquez y Juan Pablo Yamizar, somos estudiantes de medicina de séptimo semestre y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos en la refracción. Cualquier duda, cualquier cosita, pues también nos la pueden poner por el chat. Entonces, básicamente, primero vamos a hablar de unas generalidades, luego como de cuáles serían los síntomas que pueden empezar a aparecer, que nos sugieran que estén presentando pues estos trastornos. Luego vamos a hablar de los trastornos como tal y luego de como el tratamiento o de las medidas de corrección que hay para ellos. Entonces, como tal, los defectos refractivos o también llamados ametropías aparecen cuando se rompe el equilibrio entre el tamaño del globo ocular, la curvatura de la córnea o el cristalino. Esto que nos va a resultar de que los rayos pues, de luz van a llegar desenfocados a la retina en el punto pues, de mayor densidad de fotorreceptores, que es la fobia. Y entonces nos va a producir pues, básicamente un defecto en la refracción, los cuales pues, los principales son la hipermetropía, la miopía o el astigmatismo. Y pues obviamente pues es muy importante hablar de esto, ya que suponen pues la causa más frecuente de visita oftalmológica en la infancia. Y eso pues es importante también tener en cuenta de que estos trastornos pues tienen un componente hereditario, sin embargo no es del todo claro, pero pues es importante también como que lo preguntemos en la anamnesis para poder empezarlo a sospechar. Bueno, entonces, ¿qué es la refracción ocular? Es la función óptica de las estructuras del ojo para que sea como el ojo perfecto, que sería el ojo hemétrope, y cuando va a haber una alteración se va a llamar el anisométrope, ¿cierto? Entonces, cambian las estructuras, ahorita les vamos a explicar a continuación que el ojo puede ampliarse, puede volverse más cortico y lo más importante es que la retina tiene un pedacito pues que es la fobia donde más fotorreceptores hay y ahí es donde vamos a enfocar la imagen. Entonces si por ejemplo ahorita vamos a detallar más, pero si el ojo ya deja de ser entre comillas perfecto y se vuelve más anchito, la fobia ya no va a quedar ahí, o si se vuelve más cortico, pues la fobia tampoco va a quedar ahí. Lo mismo que el cristalino y lo mismo que la córnea, pero ahorita lo vamos a explicar más a fondo. Esto es muy importante porque la tecnología básicamente ya dependemos completamente de un celular, de un computador para estudiar, para todo, y constantemente la miopía es casi que la enfermedad más prevalente ya en el mundo, todos ya casi que usamos gafas, entonces es muy importante pues aprender de estos temas, en especial la pandemia que básicamente yo creo que nos hizo poner gafas a todos. Listo, entonces en cuanto a las dioptrías, que vamos a hablar mucho con eso, en cuanto pues, a la cirugía, en cuanto a los defectos, es la unidad de medida de graduación de los ojos, que eso significa la refracción, y tenemos la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Entonces la miopía, uno ve las dioptrías negativas, como cuando uno usa va a ser el fondo de ojo, uno lo pone en dioptrías negativas si una persona tiene miopía, si el examinador. Y estas van de 0 a menos 25. La hipermetropía se usan en dioptrías positivas que van de 0 a más 13. Y el astigmatismo puede variar de 0.25 a 0.5 y a 13. Y la presbicia es de 0 a 3. Estas dioptrías siempre se van a medir de a 0.25. ¿Y qué significa una dioptría? Una dioptría es lo mismo que un metro. Entonces, cuando uno tiene menos 3, por ejemplo, sería a menos 3 metros, por decirlo así. Vamos a decir como términos importantes para que entendamos un poquito de esto. La acomodación es el proceso del cristalino para enfocar a diferentes distancias mediante un aumento rápido y progresivo de la potencia dióptrica. ¿Qué quiere decir? Que hay unos musculitos alrededor del cristalino que se llaman los músculos ciliares y depende de cómo estén esos musculitos van a hacer contracción o relajación. Entonces, si están relajados, el cristalino va a estar más relajado, por ende, más aplanado y va a haber una acomodación de lejos. En cambio, si están contraídos, va a haber una acomodación de cerca. Aquí les tengo un videito. Voy a ver si da para poner. Sí. Bueno. A continuación, vamos a ver en una representación de vídeo en qué consiste la acomodación ocular.
La acomodación ocular es la contracción del cuerpo ciliar aplicando una distribución de fuerzas por todos los elementos de la zónula, fuerzas que a su vez se distribuyen directamente en el cristalino. Estas fuerzas consiguen aumentar el poder dióptrico del cristalino a través del aumento de su grosor y del aumento de su curvatura. Cuando esto ocurre, enfocamos de cerca. Cuando la zónula se relaja, todas estas fuerzas se relajan, disminuyen y el cristalino se aplana. Con esto estaría el ojo en un llamado estado de reposo, que es lo que se requiere para la visión de lejos. Listo. Me vuelvo a colocar. Principales mecanismos de acomodación del cristalino. Espérenme un momentico, yo vuelvo acá. Listo. El otro término importante sería la agudeza visual, que es como el ángulo que tiene la retina por el objeto más pequeño que pueda ser percibido. Es como lo detallado, y por eso la carta de Snellen se da a 6 metros, que es una distancia de 20 pies, que sería como lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evaluamos la visión, la agudeza visual? Con la visión lejana y la visión cercana. Entonces, la visión lejana la vamos a evaluar con la carta de Snellen, y la visión cercana la vamos a evaluar con la carta de Jäger. La visión lejana, hay carta de Snellen para adultos que sería esta, que serían las létricas, pero para niños también hay dibujitos. Entonces vemos que la visión normal sería 20-20, que sería esta rojita que ven acá. Entonces, más arriba pues serían las létricas más grandes y más abajo serían más chiquitas, y por eso les digo que si son las dioptrías positivas serían hipermetropía y si serían las negativas serían ya miopía. Y el chequeo general pues con oftalmologías debería ser cada 1 a 2 años. Entonces, ¿qué síntomas van a presentar estos pacientes? No habrá un síntoma como tal que a nosotros nos diga el paciente tiene hipermetropía, miopía, aparte de la agudeza visual, y el objeto pues sí es cercano o lejano. Pero si ve borroso, si tiene dolor de cabeza, si tiene ojo seco, no nos va a diferenciar mucho pues como entre ellos. Entonces la cefalea, pues que sería el dolor de cabeza, es básicamente por entrecerrar los ojos o por fruncir el ceño cuando no vemos muy bien, por ejemplo, de cerca o de lejos. Ver borroso, ya sea pues por miopía que no vemos objetos lejanos, o hipermetropía que no vemos como objetos de cerquita, o en astigmatismo que no convergemos bien. Por parpadear mucho, una fatiga visual que sería ya más en el caso de la presbicia, que sería por mirar fijamente o leer por un tiempo, que ahorita vamos a hablar a fondo, ojo seco e irritación, pues que puede haber una hiperemia conjuntival y también una blefaritis crónica. Bueno, listo. Ahora como tal, pues ya vamos a pasar a los trastornos principales y vamos a empezar entonces con hipermetropía, que pues básicamente va a ser que vamos a ver los objetos cercanos borroso. Esto principalmente pues se va a dar porque la luz se va a proyectar más atrás de la fobia, haciendo pues entonces que nos aparezca como esta imagen pues borrosa. Aquí pues están las dos imágenes que como que nos permiten dilucidar bien qué es lo que pasa. Y por eso es que como la luz se proyecta atrás de la fobia, cuando nosotros nos alejamos, el ojo también como que se corre y la luz queda ya en el punto que debe estar y les permite pues ver correctamente. Pasa la María. Entonces, básicamente las tres principales causas de la hipermetropía es tener un tamaño del ojo más corto, que esta es la llamada hipermetropía axial. También podemos tener una córnea más plana o un cristalino menos curvo, pues en un menor porcentaje. Con la córnea más plana, entonces vamos a tener menos poder refractivo, haciendo pues que la luz nos quede más atrás de lo que debería. Y también hay una causa que es la disminución del poder refractivo del cristalino, que se llama pues la hipermetropía de índice, pero esta sí es muchísimo más rara pues entre las que hay ahí. Como tal, pues la mayoría de nosotros nacemos con una hipermetropía fisiológica, debido a que pues obviamente uno nace con un ojo mucho más pequeño, y esta se dice pues que es fisiológica porque compensa con la acomodación. De hecho, se dice pues que esta es como entre los primeros 10 años, empeora en los últimos 2 años, y ya a partir de los 10 años, con que el ojo empieza a aumentar su tamaño, ya se puede corregir. Entonces esta tiende a mejorar con el crecimiento ocular.
y ya se considera patológica cuando la magnitud como del problema impide que se compense con la acomodación. Y a esto le añadimos pues que con la edad o con la vejez pues se va perdiendo acomodación, más o menos a partir de los 40 años. También tenemos dos causas de hipermetropía extrema, básicamente son congénitas, que una es el microoftalmos, que es el nacer pues con un ojo demasiado pequeño y demasiado involucionado, y la otra es la afaquia, que es como la ausencia del cristalino. Esto por lo general pues se presenta mucho después de una cirugía pues de cataratas, entonces el niño queda sin cristalino y pues queda pues hipermétrope. Bueno, entonces ahora la miopía es que los objetos ya no son cercanos como la hipermetropía, sino los lejanos se van a ver borrosos. Y pasa lo contrario, que la imagen se enfoca delante de la retina. Entonces aquí podemos ver el puntico donde normalmente es la fobia y en vez de que el ojo sea cortico, se alarga. Entonces el punto focal queda mucho antes. Listo, los tipos de miopía son varios, entonces la simple básicamente se diagnostica en la infancia, se estabiliza a los 20 años, casi siempre las dioptrías son menores a 6, entonces no es tan avanzada y no se asocia pues como a otros trastornos oculares preocupantes. La miopía estructural es por una córnea, por ejemplo, que sea muy curva, que es todo lo contrario a la hipermetropía, que es más plana, o el globo ocular muy largo, como les decía ahorita, y es no patológica. Es muy importante porque se puede asociar a genética, pero la gravedad es súper parecida a la simple. ¿Qué quiere decir con esto? Que las dioptrías siguen siendo menor a 6, no se asocia a otros trastornos oculares. Y está la magna, que también sería genética, esta ya sí es mucho más grave, va a haber degeneración de fondo de ojo, las dioptrías ya empiezan a ser mucho más avanzadas, que serían mayores a 6 y pueden tender a empeorar con el tiempo. Está la miopía funcional, también es genética, vemos que esto ya viene como con alguna carga genética y se exacerba por una mala alimentación, por sedentarismo, por estar frente al computador y por forzar pues la vista porque cansamos los músculos oculares y no vemos de lejos, sino que estamos todo el tiempo frente a una pantalla. La congénita pues es desde el nacimiento y la falsa es que un paciente nos venga con síntomas de miopía, pero esta es transitoria, casi siempre es por fatiga visual, por una diabetes mellitus, pues por una alteración vascular, por un bloqueo transitorio de la acomodación que posteriormente puede reacomodarse o por baja iluminación, y esta es la más común pues en nuestro medio porque nosotros a veces también usamos el celular antes de dormir. Entonces los ojos simplemente enfocan a ese pedacito y los fotorreceptores se cansan muy fácil. Está la transitoria del lactante, es que la córnea es excesivamente curva, al igual que el cristalino. Entonces se va aplanando con el crecimiento, pero puede corregirse pues ya con el tiempo, ya sea parcial o totalmente. Y la secundaria ya sería pues a causa de otra patología que sería el glaucoma congénito y por secuelas de prematuridad. Listo. Y pues también tenemos el astigmatismo, que pues es como un poquito más complejo de lo que uno creería, pero pues igualmente lo vamos a tratar de explicar adecuadamente. En esto que va a pasar es que los rayos no van a llegar a un único foco, sino a varios, y esto básicamente se nos va a producir por algunas deformidades o irregularidades en la córnea. Entonces es por eso que, como se puede proyectar en varios puntos, los pacientes con astigmatismo pueden tener un astigmatismo y adicionalmente pueden tener hipermetropía, miopía o inclusive un trastorno mixto. La clasificación también es muy amplia y de hecho pues cuando uno lo consulta no hay como una clasificación exacta o que todos los autores pues estén de acuerdo. Sin embargo pues esta es como muy completa. Entonces según la anatomía tenemos que el astigmatismo puede ser corneal, que es un defecto solamente en la cara anterior de la córnea. Podemos tener un astigmatismo total, que además de que la córnea está involucrada, hay algún otro defecto en el sistema óptico, y el interno residual, que también puede ser como una combinación entre las dos. Según el tiempo de aparición, puede ser congénito, que es más frecuente, se manifiesta pues desde la infancia, o adquirido, que ya puede ser por deformación, por ejemplo, cuando uno se frota pues o se rasca los ojos, o debido a una cicatrización corneal. Y según, también está según los meridianos,
que es regular o irregular. Ahorita vamos a hablar como más específicamente y más claro de esto. Lo importante es que, por ejemplo, el regular puede corregir con lentes, mientras que el irregular no. También está el simétrico o asimétrico, según entonces si son en un ojo o en los dos y de la misma como forma. Y también está según como los trastornos pues, adicionales que puede ser con miopía, con hipermetropía o mixto, como les hablaba ahorita. Entonces, bueno, para también como tratar de entender mejor el astigmatismo, hay que entender lo que son los meridianos oculares, que básicamente son líneas imaginarias que pasan, que forman como una curva y que estas van a pasar por el vértice de la córnea. ¿Y para qué necesitamos los meridianos? Para calcular el eje pues, del astigmatismo. Los meridianos oculares son igualitos, pues, por ejemplo, a los meridianos pues, del planeta, que así como estos van a pasar por el vértice de la córnea, todos los meridianos del planeta van a pasar por los polos. Y los ejes del astigmatismo se van a valorar en grados sexagesimales sobre un eje de coordenadas centrado en el vértice de la córnea. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda podemos ver como los rayos de luz pues convergen o se refractan perfectamente con un punto, mientras que en la imagen de la derecha hay como varias irregularidades o varias curvas que no nos van a permitir que esos rayos se proyecten en un solo punto, sino como en varios, causándonos pues los defectos que ya conocemos. Entonces, lo que les decía, para entender esto también hay que tener en cuenta o hay que tomar el ojo como un objeto en 3D tridimensional, como una esfera con un punto que es el vértice de la córnea, del cual van a salir líneas curvas en todas las direcciones, que esos van a ser los meridianos. Miren que también tiene como unos ejes, van a ver unos ejes vertical y horizontal, que son los ejes principales, que es como una cruz, ahorita los vamos a ver. Y tenemos pues los meridianos que van de lado a lado pues del ojo. Entonces aquí está, por ejemplo, aquí tenemos entonces una imagen que ahorita la vamos a ver también como un compás, en la que el centro, el punto, este sería el vértice de la córnea y todos estos rayos curvos que van hacia la periferia pues van a ser los meridianos. Y aquí están los grados, entonces como vimos ahorita, los ejes pues se clasifican como en un sistema sexagesimal de grados pues de 0 hasta el 180, básicamente. Entonces aquí están básicamente los dos ejes principales que van a ser el eje vertical que está situado en el 90 y 270 y el eje horizontal que va del 0 al 180. Es importante también tener en cuenta que el eje pues como tal del astigmatismo en el hemicampo superior lo vamos a ubicar entre el 0 y el 180. Pasa la María. Y el eje en el hemicampo inferior no va a ser así, sino que, o sea, este 210 va a ser como en el mismo eje, pero en sentido contrario. Es decir, que este 210 vendría correspondiendo a un 30. Se reemplazan los números que están arriba de acuerdo al que quede como al lado opuesto del que está abajo. Y así lo vamos a ubicar. Entonces es el mismo eje, pero pues se van a reemplazar los números por los que tenemos en el hemicampo pues, superior. Entonces tenemos, por ejemplo, el astigmatismo regular, que básicamente esto es del astigmatismo corneal. Entonces el corneal puede ser regular o irregular, como habíamos dicho ahorita. Y en el regular tenemos que es el más frecuente y tenemos que vamos a tener una superficie lisa y homogénea de la córnea con una refracción uniforme pues, de sus meridianos. Sin embargo, pues va a haber un meridiano que va a ser más curvo y más alto, que ahorita lo vamos a ver, y otro que es más plano. Sin embargo, pues entre ellos dos va a haber un ángulo recto, es decir, de 90, y la diferencia de potencia, es decir, de dioptrías entre los dos meridianos, va a ser lo que nos dé el grado de astigmatismo. Es el más frecuente y como habíamos hablado ahorita, se puede corregir con el uso de gafas. Entonces aquí está, por ejemplo, la línea azulita que dice 46D, vamos a tener que es el meridiano que es un poquito más largo y alto, y el meridiano rojito va a ser el que es un poquito más corto.
Y miren que entonces uno es 46 y otro es 44, y cuando lo restamos los dos, o la diferencia de dioptrías entre los dos, es los que nos va a decir como la severidad o el grado de astigmatismo, que en este caso serían de 2 dioptrías. Mientras que en el astigmatismo regular, pues va a ser todo lo contrario. Aquí la superficie corneal entonces va a presentar ciertas elevaciones y depresiones, y los meridianos, por esta misma razón, van a tener unas curvaturas irregulares entre ellos. Por tanto, los dos meridianos principales no van a tener, los dos vértices o ejes pues, principales no van a tener un ángulo recto entre ellos. Generalmente se puede presentar luego de quemaduras, úlceras corneales, cicatrices y keratoconos. Este es mucho menos frecuente que el otro y no van a corregir con gafas. Y aquí lo tenemos que las líneas entonces principales, los dos meridianos principales, son completamente pues irregulares, con cierta deformidad en la córnea, totalmente distinto pues a lo que era el regular. Y también hay otros términos como un poquito más especializados o más profundos, que es el astigmatismo que va con la regla, otro que va contra la regla y otros que son oblicuos. Esto básicamente, pues para no enredarnos, es que dependiendo de qué meridiano o en qué eje pues va a estar el meridiano más curvo, esto nos va a determinar qué astigmatismo es. Por ejemplo, cuando los ejes más curvos están entre, por ejemplo, en esta que es una tablita un poquito vieja, esa es la clasificación antigua, más adelante vamos a ver la nueva. Cuando el eje más curvo, el meridiano más curvo, está entre 60 y 120, ahí vamos a decir que sería un astigmatismo con la regla o a favor. Mientras que si, por ejemplo, cae entre 30 y 320, en este caso sería contra la regla, que es también llamado astigmatismo pues, horizontal. El con la regla es el vertical, y los oblicuos también son llamados como transversos. Pero simplemente es dependiendo de si el meridiano más curvo está pues en esos grados. Eso es lo único que significa. Y esta pues es la clasificación como más nueva, que como pueden ver, como que los grados o las márgenes pues, de clasificación se restringieron un poco como para dar más exactos, pero se le dio como más espacio a los oblicuos, porque también era como que los que más presentaban pues defecto. Esto también se puede entender como si fuera como un balón de fútbol americano, pues con las rayitas, y uno lo pone pues en diferentes posiciones, ya sea vertical, horizontal o así transverso, y sería pues como lo mismo para hacerse como una analogía. Listo, entonces en cuanto a presbicia, es una dificultad visual como para enfocar objetos cercanos, pero no es lo mismo que hipermetropía, porque la presbicia básicamente es una vista cansada, y es porque el cristalino ya va perdiendo flexibilidad con los años, y es cuando uno ve a la mamá o a la abuelita que tienen que ponerse el libro, cambiársela de posición a ver si lo ven de alguna forma, porque no es específico de lejano o de cercano, pierde la capacidad de adaptación, y el reflejo de acomodación del cristalino pues obviamente es mucho más difícil porque este se va atrofiando. No hay ningún riesgo pues como para la salud ocular, no hay ninguna patología pues de complicación asociada a la presbicia, y es normalmente a partir de los 40 a los 45 años. Entonces, si ustedes ven acá, el punto focal pasa de ser por aquí en la fobia a que el cristalino, acá lo vamos a ver más atrofiadito, entonces no puede acomodar, por la edad queda más rígido, entonces el punto focal se vuelve mucho más lejano, ¿cierto? Listo, entonces un proceso fisiológico del crecimiento del cristalino, no lo podemos editar, no lo podemos prevenir, las fibras, como les decía, se endurecen, se daña pues como toda la acomodación, y hay que alejar las cosas y cambiarlas como de posición para que podamos leer de cerquita. Bueno, ya vamos a hablar como tal pues de las medidas pues correctivas que hay para estos problemas pues de refracción. Y pues la verdad es que en todos los sitios las principales medidas que van a recomendar para la corrección de estos trastornos van a ser las gafas, los lentes de contacto y la cirugía. Con las gafas o lentes, entonces la cosa pues va a variar en el lente principalmente.
Como ya entonces entendimos ahorita, en miopía, como la convergencia es tan alta y el punto, pues si los rayos se convergen como adelante de la fobia, lo que nosotros vamos a necesitar es un lente un poquito más cóncavo que nos dé difracción, es decir, que nos haga llegar esos rayos de luz un poquito más atrás. Entonces, ese va a ser el lente con que se corrige la miopía y pues de acuerdo como a las dioptrías que uno tenga pues en negativos, es que se va a acomodar el lente, es decir, eso es como de cada paciente. Mientras que con la hipermetropía, como los rayos están proyectando atrás de la fobia, necesitamos más convergencia. Y esto lo vamos a lograr con un lente un poco más convexo que nos dé mayor capacidad como de convergencia para que los rayos puedan llegar antes al punto en que deben de llegar. Y estos pues son con dioptrías pues positivas como ya vimos. Bueno, y también con, esos eran pues con respecto a las gafas. Y otra cosa pues que como dato es que los lentes, por ejemplo, de contacto, como son componentes pues que están más cerca del ojo, de la córnea como tal, están pegados, se recomienda que las dioptrías que uno se ponga en los lentes no sean las mismas que en las gafas, sino un poquito más bajas, porque pues en las gafas uno tiene cierta distancia entre el ojo y el lente, mientras que en los lentes uno está literalmente pegado. Entonces, como la cirugía, pues nosotros sabemos que ha cambiado bastante, ¿cierto? Antes era una cirugía un poquito más invasiva, manual, pero pues con el tiempo, obviamente, y con los avances de la tecnología, ya tenemos principalmente son cirugías con láser, que permite ser un poquito menos invasivo, permite un poquito menos de complicaciones, aunque siguen teniendo complicaciones, y una mejor, como, mejores resultados. Y de cirugías, pues las tres principales que tenemos es la PRK, el LASIK y el LASIK. No cualquier paciente lo podemos llevar a cirugía, básicamente pues las recomendaciones es que el paciente sea mayor de 21 años para que ya tenga un desarrollo bastante óptimo del ojo, que tenga un defecto pues refractivo estable, es decir, que no varíe más de 0.5 dioptrías en el año anterior. Y pues básicamente la cirugía se puede aplicar para cualquiera de los trastornos que vimos, de los principales pues que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Se pueden aplicar perfectamente para los tres. Sin embargo, pues también tenemos ciertas contraindicaciones o advertencias y pues las contraindicaciones pues van a ser, por ejemplo, que nuestro paciente tenga un queratocono o una topografía normal de la córnea, también enfermedades vasculares del colágeno que no permitan una adecuada regeneración o recuperación de la córnea después de haberla lesionado un poco, como vamos a ver ahora, mujeres embarazadas o en lactancia y tratamientos pues con ciertos fármacos como la isotretinoína o el clorhidrato de amidarona que también como que lentecen o no dejan que se produzca este proceso de recuperación adecuadamente. También tenemos unas advertencias en los pacientes que tengan alergias graves o seco significativo que no responda a tratamiento, historia de queratitis por herpes o herpes zóster, pacientes diabéticos o con queloide dermatológico. También nos pone a pensar de si ese paciente de verdad lo podemos llevar a cirugía y que pueda no complicarse o que pueda tener un resultado como satisfactorio. Y pues las precauciones que además pues de que ser lo contrario a las indicaciones, pues también tenemos que tenga el paciente una enfermedad ocular, cualquier anormalidad en la córnea, que tenga de pronto una cirugía intraocular o corneal anterior, un trauma, que tenga por ejemplo también glaucoma y que eso nos esté elevando la presión intraocular, lo que nos haga tener ciertas complicaciones en este tipo de cirugías. Y el uso de sumatriptán también se ha descrito pues que no es recomendable y que se favorecen como las complicaciones o efectos adversos después de la cirugía. Y también cuando uno va a cirugía, pues tiene que tener en cuenta de que pues básicamente todos los oftalmólogos son conscientes de eso, de que pues puede haber una pérdida en la calidad visual luego de la cirugía. Esto es normal, sin embargo, por ejemplo, pues también hay pacientes con unos desórdenes refractivos muy grandes en los que también uno dice que pues no se van a beneficiar tanto de la cirugía como los demás.
¿Cuáles son este tipo de pacientes? Por ejemplo, pacientes pues con hipermetropía de hasta más 3 dioptrías, una miopía de hasta menos 8, individualizando pues el caso, o con ciertos compromisos hasta de menos 12 dioptrías, y un astigmatismo hasta de 3 dioptrías, y se puede individualizar hasta que tenga 5 dioptrías. Este tipo de pacientes también nos debe de poner a pensar pues si se benefician de una cirugía refractiva o no. Entonces vamos a empezar con la primera, que es LASIK, que es la queratomileusis in situ asistida por láser. Que es esta cirugía básicamente? Esta cirugía va a ver un colgajo, ¿cierto? Vamos a abrir la córnea, ya sea con un microqueratono o un láser de femtosegundo. Esa imagen de ahí abajito, por ejemplo, es el microqueratono. Y con eso vamos a abrir un huequito entonces en la córnea. Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a quitar como histológicamente. Y luego de que abrimos ese colgajo, pues vamos a poner un láser, que es el láser excimer, que es un láser pues que ya está programado por computadora de acuerdo como al desorden o las dioptrías que necesita el paciente. Y ese láser lo que vamos a hacer es que vamos a moldear la córnea. Vamos a moldear la córnea dependiendo del trastorno que tenga nuestro paciente. Entonces, en pacientes con miopía, vamos a hacer que la córnea quede un poquito más plana para que no haya tanta convergencia o refracción. En la hipermetropía lo que vamos a hacer es que vamos a moldear la córnea más curva para que los rayos puedan llegar antes. Y en el astigmatismo lo que vamos a tratar es de volver esa córnea de irregular a irregular, suavizándola un poco. Y luego pues se vuelve a poner el colgajo encima de la zona pues donde estaba. Entonces básicamente nosotros cuando quitamos el pedacito de la córnea pues tiene dos partes importantes, una es el epitelio corneal y el otro es el estroma, y hay que tener en cuenta que el epitelio tiene gran capacidad de recambio o de regeneración, mientras que el estroma no. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos en el estroma de la córnea, esos cambios que nosotros hagamos o generemos van a quedar mucho más permanentes que por ejemplo los del epitelio, que eso luego se va a regenerar. Entonces, bueno, más adelante también mostramos. En el láser lo que se quita básicamente es epitelio y estroma. Las dos cosas vamos a quitar, que esto nos va a limitar también como la calidad de la cirugía, pero más adelante lo podemos ver más claro. Generalmente es una cirugía que no causa dolor, que es muy rápida, se puede hacer en cuestión de minutos y que el paciente percibe mejoría casi que hasta de un día para otro. Es decir, que es bastante rápida. Tenemos, por ejemplo, la PRK, que es la cirugía con láser como más vieja, es el primer modelo que se hizo, que es la queratectomía fotorrefractiva. Y en esta pues hay varios tipos, ahorita los vamos como a mencionar. Sin embargo, pues a grandes rasgos vamos a tener que en la PRK se va a raspar principalmente la córnea, es decir, aquí no hay colgajo. Y luego de raspar la córnea, quitándole como ese epitelio, vamos a poner el láser excimer y vamos a hacer básicamente lo mismo que con el LASIK, que es moldear la córnea dependiendo de lo que necesite pues nuestro paciente. Entonces aquí está, miren que en el LASIK nosotros cuando creamos ese colgajo estamos quitando tanto epitelio como estroma, mientras que en la PRK como principalmente pues se raspa la parte superficial de la córnea, es como más preciso o pues no es tan invasivo en el estroma. Y esto que nos va a permitir que como hay más estroma, es como de mejor calidad, uno puede decir que se cubre mayor parte de la córnea en el tratamiento, mientras que en el LASIK, como uno con el solo colgajo ya botó varias parte del estroma, cuando uno lo va a poner, esa parte ya se perdió, básicamente, esa parte no se va a regenerar tan bien, por lo que pues puede que no nos den unos resultados pues como tan óptimos, por decirlo así. Sin embargo, pues vamos a tener ciertas cosas en contra también de la PRK. La PRK como tal es un tiempo de recuperación más largo, pues el epitelio se extrajo del todo, ¿cierto? Se quitó. No es como el colgado que el epitelio pues como tal se vuelve a reposar ahí y tiene la capacidad como de unirse más rápido.
La verdad es que los pacientes refieren una mayor incidencia pues, de visión borrosa e incomodidad en los primeros días de la cirugía. La mejora en la visión tarda más tiempo en conseguirse que con el LASIK. Sin embargo, pues lo que les decía ahorita, puede tener un mayor alcance porque hay mayor disponibilidad en el estroma y eso que nos va a favorecer, va a favorecer básicamente en pacientes con altos niveles de miopía o una córnea muy delgada que no resistan como ese corte que se hace pues del colgado en el LASIK. Y también esto pues tiene, pues está libre de riesgos de complicación en la lámina porque no tiene lámina básicamente, es como raspado principal. Sin embargo, pues hay varias técnicas de PRK. Una de las técnicas es la que ya les dije, que es como raspando la parte superficial. Sin embargo, hay muchas, pero entre las principales pues está también la transepiteliar que se hace con láser. Sin embargo, pues esta es básicamente muy inexacta y suele producir hipercorrecciones. Y también está esta que es muy famosa, que es la que se usa alcohol etílico al 20% durante 20 a 30 segundos. Y esto, ¿para qué se hace? Principalmente para ablandar la córnea, ¿cierto? Para ablandar la córnea. Y ya después, a partir de que esté blandita, uno le pone el láser y ya. Pero básicamente el epitelio pues queda intacto, solamente que está un poquito blandito. Y aquí pues hay una mejor cicatrización y reepitelización que por ejemplo con la técnica que es raspando. Y tenemos el LASEK, que es la queratectomía subepitelial asistida por láser, que esta básicamente, pues vamos a ver que es una hija de la PRK, es muy parecida a la PRK y básicamente pues mucha gente dice que se creó porque mucha gente se estaba quejando de la PRK, entonces los que usan como esta técnica le quisieron poner otro nombre para que la gente pues no se dejara de hacer esta cirugía. Pero aquí pues básicamente sí vamos a tener un colgajito, que es como, vamos a tener una lámina como en el LASIK, pero esta lámina acá va a ser muchísimo más delgada, lo que nos va a permitir entonces coger más, con mayor precisión como la parte epitelial y dejar de pronto el estroma como más intacto. Luego de que quitamos este colgado, que eso se suele hacer con, como con esos anillitos, se aplica el láser, se moldea la córnea y luego se vuelve a poner esa lámina súper delgadita de nuevo. Básicamente, entonces es más útil en córneas más finas. Es una ventaja para los errores de refracción elevados porque básicamente es lo mismo que una PRK, pero para córneas pues, más finas no estamos raspando nada y tenemos todos los beneficios pues, de la PRK. Hay menos riesgo de sequedad ocular, no hay riesgo pues, de complicaciones en el colgado porque es muy delgado. Y pues es que la verdad los resultados entre estas tres cirugías pues son muy similares. La verdad no es que uno diga como esta es mejor que otra o esta es superior que otra. La gente es la que decide pues como en base como a su perfil y a sus características de la córnea y eso cuál se hacen, pero en realidad pues todas tienen resultados muy similares. Y pues en esta solo se va a manipular una capa muy delgadita de epitelio, lo cual va a ser muy bueno para pacientes con ojo seco. Lo único que cambia, pues, básicamente es como la preparación de la córnea y los procedimientos, pues, pero es la misma cirugía, básicamente. ¿Cuáles son los riesgos más comunes luego de la cirugía o en el posoperatorio? De los riesgos más comunes tenemos el HAZE, que eso básicamente es una cicatriz corneal que se produce, pues, en la reepitelización o en la cicatrización de la córnea. Más o menos aparece un 2 a 4%, sin embargo, esto varía, pues hay partes en las que dice que puede llegar posoperatorio hasta el 45%. Y pues miren que ahí pues tenemos varias fotos de cómo queda viendo después de que le aparece pues una cicatriz. También tenemos ciertas aberraciones visuales, ¿cierto? Como decíamos ahorita, pues puede haber una disminución en la sensibilidad, se puede afectar la visión nocturna, pueden haber como estas luces como pues como difuminadas y las luces como se ven acá, deslumbramiento, visión fantasma. Son secuelas pues bastante frecuentes de la cirugía, pero son pues los riesgos que uno decide pues si toma por hacerse la cirugía, porque pues no, uno no tiene garantía pues de que la córnea o que la cicatrización pues sea completamente perfecta.
También tenemos el ojo seco y el dolor ocular. La verdad es que el ojo seco es la manifestación como que más frecuente y es de la que más interfiere en el estilo de vida con los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cualquier cirugía de estas como corta nervios y corta pues tanto estroma y cierta parte pues del epitelio, son cosas que jamás se van a regenerar en un nivel posoperatorio y pues que le pueden dejar a los pacientes pues sensación de arenilla, escozor, enrojecimiento, pinchazo, sensación de presión. Es más, pues también les puede causar un dolor crónico, como dice acá, pues debido a esa como lesión de esos nervios, es como similar a un dolor neuropático, pues. Y pues tenemos en contra que también a medida que uno envejece, y por ejemplo en las mujeres pues con la caída de las hormonas, también se favorece la resequedad ocular. Entonces, pues es una cosa también que juega en contra. La regresión, que esta yo creo que es de las que más como terror también le da a uno, que es que pues la cirugía no dura para siempre, ¿cierto? Se produce en un alto porcentaje de los pacientes, en muchos casos además con secuelas irreversibles como las que vimos ahorita, ¿cierto? Las cicatrices y todo eso, o con que aparezcan pues otros defectos de que uno ve destellos o que ve borroso, que ve las luces más intensas. Entonces pues se vuelve a la necesidad de usar lentes o gafas. También está la segunda, pues la opción de hacerse una segunda cirugía. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta de que estas solamente van a corregir los defectos residuales refractivos, pero no las aberraciones que vimos ahorita. Entonces, y además, la FDA y estos organismos no han dicho que, o no han asegurado pues que una segunda cirugía sea 100% segura o beneficiosa para los pacientes. Como otras complicaciones pues menos frecuentes están las infecciones, el glaucoma, las cataratas y la ictasia, pero estas son como las principales, pues las que acabamos de decir. Bueno, y a modo de resumen, pues como de las tres tipos de cirugía, entonces la LASIK y la LASEK, pues ya dijo Juan Pablo que los dos son colgados. La diferencia es que el LASIK coge epitelio y estroma, entonces obviamente va a haber más, van a ser más propensos los pacientes a tener ojo seco, va a haber un poquito más de complicaciones, pero lo bueno es que pues no se necesita sutura y la recuperación pues de la cicatrización es bastante rápida. El LASEK es solamente el epitelio, que es como él también dijo que es el hijito de la PRK, entonces una capa súper delgadita que va a evitar las complicaciones pues como de capas profundas del ojo, así va a disminuir pues la gran molestia de los pacientes que sería el ojo seco. Es bastante útil en el alto grado de miopía pues porque no tienen que corregir tanto la córnea al coger el estroma como en la LASIK. Y el tiempo de recuperación, lo malo es que es mucho más prolongado que en la LASIK. Y en la PRK con alcoholcito es que desnaturalizan pues como el epitelio, entonces en los otros vamos a conservar el epitelio, lo vamos a volver a poner, en cambio en la PRK no, sino que se va a desaparecer por completo, entonces pues hay que esperar que la capita vuelva a crecer en 5 días. Esta cirugía es como cualquier cirugía, pues tiene riesgos, tiene efectos adversos, tiene complicaciones, no es 100% pues segura, pero a la mayoría de los pacientes les va muy bien, pues tampoco para que se asusten con estas cirugías. Los pacientes salen bien contentos con esto y les mejora radicalmente la calidad de vida. Pues, pero como todo en la vida, todo tiene sus riesgos. Y bueno, eso es todo por hoy. Mil gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, niños. A ver. Gracias. Muchas gracias por la atención, esperemos que hayan aprendido bastante y si pues cualquier duda nos pueden preguntar o escribir. Mil gracias por meterse todos. El que quiera exponer en las próximas